Masejet Menachot, Daf Memhe Amudalef 45a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Haparim ve'aelim ve'akevasim enan me'akvim ze et ze. Rabbi Shimon Omer, im hayu lahem parim merupim ve'lo hayu lahem nesachim, yavi parejad unesachim ve'lo yakrivu kulam ve'lo nesachim. La Mishnah nos habla de korbanot que no son me'akvim ze et ze. Korbanot que, si tienes uno y no tienes el otro, pues eso no impide el cumplimiento de el que tienes y puedes proceder a ofrendarlo. Nos dice la Mishnah lo siguiente: toros, carneros y corderos de Musafim, ya sea de Rosh Chodesh o de Moadim, ¿sí? Dependiendo del día, son diferentes cantidades. Enan me'akvim ze et ze, no impiden el cumplimiento uno del otro. O sea, dependiendo del día, digamos que necesitas 5 parim para ese Musafim, o 2 parim, digamos, 2 parim, y no tienes 2 parim, tienes solo uno, puedes proceder a ¿qué? A hacer el otro. ¿Ok? Rabbi Shimon dice: ¿qué pasa si había suficiente dinero para comprar varios parim, lo necesario, pero con ese dinero, cuando compras varios parim, no tienes dinero también para comprar los nesajim pertinentes, las libaciones pertinentes? En ese caso, nos dice Rabbi Shimon, es mejor que traiga un toro con sus nesajim a que traiga todos los torim necesarios sin los nesajim. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: Ani parim ukvasim de heija y leima de hag kamishpat kemishpatam ketivbeu ela de Rosh Chodesh ve'atzeret de chumash hapekudim elim de heija y de anhu de ailhu y de atzeret de torat kohanim havaya ketivbeu לעולם דעצרת דתורת כהנים. ואחי כאמר, לא העלים דתורת כהנים מעכב לעיל דחומש הפקודים, ולא העיל דחומש הפקודים מעכב להוא לעילים דתורת כהנים. אלא, פנים דאפילו עדה דלא מעכב, והעלים דאחה ודאחה ודלא מעכב, אינו מעכב, תנא מילי מילי קטני. Ok. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Cuando dijimos en la Mishnah parim y kevasim, toros y corderos, ¿cuándo se traen korbanot musafim toros y corderos? Si te refieres a Hagasukot, no me cuadra, porque ahí sí se trae toros y corderos, pero dicen las palabras kamishpat y kemishpatam, lo cual insinúa que el número sí es meakev, y no decimos que no meakvim ze et ze. Entonces no puede ser que se refiere a Hagasukot. ¿Qué vas a decir? No, a parim y kevasim, a los toros y los corderos de Rosh Chodesh, Musafim de Rosh Chodesh, y de Hag HaShavuot mencionados en Bamidbar. ¿Por qué digo mencionados en Bamidbar? Porque hay también korbanot de Hag HaShavuot que se mencionan en Vaikra, ¿sí? Entonces la Gemara trata de decir que a qué toros y corderos se refiere: a los de Rosh Chodesh y a los de Shavuot en Pekudim, en Bamidbar, ¿sí? Pero si es así, listo, ya tengo solucionado toros y corderos, ¿sí? Que esos nos dicen la Mishnah sobre estos, cuáles son Rosh Chodesh y Shavuot, que no son meakvim ze et ze. Pero elim, ¿cuáles son? Los carneros. Si te refieres a estos mismos de Musafer, Rosh Chodesh y Shavuot, ¿sí? Entonces no es elim, es Musafer, Rosh Chodesh y Shavuot, es solo un ail que se trae, no es carneros. ¿Qué vas a decir? No, de Shavuot mencionados en Vaikra. De Shavuot mencionados en Vaikra, ahí sí dice que son ¿qué? Los que vienen con Shte Alejem, ahí dicen que son ¿qué? 2 elim. Entonces, si es así, no me cuadra que eso no sea meakev, porque ahí sobre ellos, sobre los de Vaikra, sí dice Avaya. Y cuando dice Avaya, sí es que meakev. Entonces, ¿cuál es la explicación de nuestra Mishnah? Responde la Gemara, te voy a explicar. Cuando dice elim, carneros en la Mishnah, que no son meakvim ze et ze, se refiere a los de Shavuot, de Humash, Vaikra. ¿Sí? Y cuando la Mishnah nos dice que no meakvim ze et ze, ¿sí? Se refiere a que ¿qué? Se refiere a que los elim de Vaikra no meakvim a los elim, a los carneros de Bamidbar. ¿Entendieron o no? Y los de Bamidbar no meakvim a los de Vaikra. Pero no hay duda que los de Vaikra mismo dice el lenguaje Avaya y tienes que tener esos 2, ¿sí? Entonces, cuando nos dice elim, no es elim en su cantidad que tiene que traer, sino ese en relación al otro korban de Shavuot que hay que traer. Ese grupo de elim no impide al otro, y el otro no impide a ese, ¿sí?
Dice, pero un segundo, según esto hay algo muy interesante. ¿Qué? Cuando la Mishnah nos dice toros, que lo meakvim zetze, se refiere a general, también los que tienes que traer ese mismo día, digamos, tienes que traer 5, 6, 7, lo que sea, ¿sí? No decimos que ese grupo no impida a otro, sino decimos que dentro de ese mismo grupo, cuando decimos en parim, uno no impide al otro. Esa es la explicación en parim, ¿sí? Del mismo grupo. Y por otro lado, cuando decimos elim, la explicación es diferente. Los del mismo grupo sí son meakev, unos a los otros. Pero ese grupo no meakev al otro y el otro meakev a ese grupo, ¿sí? Esa es la diferencia, la explicación es una explicación que diferente en los dos. Y no parece, porque la Mishnah me los trae los dos juntos. Y dice, sí señor, puede ser así. Que la Mishnah me dice la idea, que no son meakvim zetze, y se explica en toros de una forma y en carneros de otra forma. En el toro, en el mismo grupo, inclusive no meakvim, en los toros. Y en los carneros, de un grupo al otro, como explicamos. Ok. Seguimos. Ubeyom hachodesh par ben bakar tamim veshesh kebasim ve'el teimim יהיו. פר, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר בתורה פרים, ומנהים שאינו מצא שניים מביא אחד, תלמוד לומר פר. ששת כבשים מה תלמוד לומר? לפי שכתוב בתורה 7. ומנהים שאינו מצא 7 יביא 6. תלמוד לומר 6. ומנהים שאינו מצא 6 יביא 5. 5 יביא 4. 4 יביא 3. 3 יביא 2 ואפילו 1. תלמוד לומר לכבשים כאשר תשיג ידו. ומאחר דכתיב הכי, ששת כבשים למה לי, דכמה דאפשר להדור למהדרינן. ומנהים שמעכבים זה תלמוד לומר יהיו. La Gemara nos trae un pasuk en Yehezkel 46, capítulo 46, versículos 6 y 7. Está hablando de Rosh Hodesh. Dice así: el día de Rosh Hodesh tomarás un toro ben bakar, o sea, un toro joven, tamim, sin defectos, que vas 6 corderos y un carnero. Todos tienen que ser, ¿qué? Temimim, sin defectos. Y aparentemente este pasuk no se entiende. Y aparentemente, ¿por qué no se entiende? Porque aparentemente contradice la Torah. ¿Por qué? Voy a explicar. Este pasuk nos dice que cuando tienes que agarrar en Rosh Hodesh un par, un toro joven, ¿sí? Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque en Bamidbar, en este pasuk que está en Yehezkel, dice un par. Pero por otro lado, en la Torah, en Rosh Hodesh dice que tiene que agarrar, ¿qué? 2 parim en Rosh Hodesh, ¿sí? Entonces dice la verdad, no hubiese pensado que, según la Torah, que son 2, y si te falta uno de esos, no tienes 2, no puedes. De aquí aprendemos, no, mira, 2 es lo ideal, pero si no tienes 2, tienes un solo toro joven, adelante, lo mea que, ¿ok? Eso es lo que nos viene a enseñar este pasuk. Después del pasuk en Yehezkel dice 6 corderos, que no viene a enseñar 6 corderos, no me cuadra, porque en Rosh Hodesh en la Torah dice cuántos corderos se traían, Shiva kebasim, 7, ¿sí? Dice, no, te voy a explicar. Uno hubiese pensado que el número 7 de la Torah, 7 es Leakev. Por eso, ¿cómo sabemos que si no tiene 7, si no tiene 6, también puede? Por eso el pasuk en Yehezkel nos enseña que 6, sheshet. ¿Y cómo sabemos que si no tiene 6 y tiene 5 también, o no tiene 5 y tiene 4 también, 4 y tiene 3 también, no tiene 3 sino 2 también, o inclusive si tiene 1 puede proceder a hacerlo? Desde el final de ese pasuk en Yehezkel dice, vela que va sin kasher tasiguiado, los corderos lo que pueda hacer, o sea, dentro de lo que pueda. También la Gemara dice, pero si ya está escrito la kasher tasiguiado en Yehezkel, que es más que inclusive 1 puedes traer, ¿por qué necesitas la primera frasecita de ese pasuk que dice sheshet kebasim, 6? Si puedes traer 1, pues con que puedes traer ¿qué? 6, sino para enseñarte que mientras que más puedas traer, mientras más puedas preocuparte de traerlo completo, aunque no sea completo, aunque no sea 7, aunque no sea completo 7, pero mientras más que puedes traer, llegar casi más cerca a ese número, adelante. ¿Y cómo sabemos que si tienes 2 toros o 7 kebasim, que ese es el número completo de Rosh Hodesh, ¿sí? Que eso meakev ze, ¿sí? O sea, ¿qué significa que eso meakev ze? Un segundo. Un segundito. Sí. Ahorita en esta última parte, la Baraita nos dice lo siguiente. ¿Y cómo sabemos que si tienes la posibilidad? Todo esto es cuando no tienes la posibilidad. Si no tienes la posibilidad, puedes traer 7, bueno, 7 es lo ideal, 6, 5, 4, 3, o inclusive en los 2 parim, puedes traer un par, ¿sí? Lo que sea. Pero ¿cómo sabemos que si puedes? Si los tienes la posibilidad de traerlo, ¿cómo sabemos que es meakev? Temimim yihiyu. Para enseñarte que yihiyu avaya, que ahí sí es meakev, si puedes traerlo, si no los traes. Seguimos. Además nos trae otro pasuk en Yehezkel que no se entiende tanto. Ko amar Hashem Elokim barishon באחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים וחיטטה את המקדש חיטטה עולה היא. אמר רבי יוחנן פרשה זו אליהו עתיד לדרשה. רב אשר אומר
Rabashe Amar, Miluim Ikribu Bimezra, que Shekribu Bimoshe, Tanamiach, Rebiuda Omer, Parashat Eliyahu Atid Losha, Amar Rabiosi, Miluim Ikribu Bimezra, que Shekribu Bimoshe, Amar Lo Tanuach Datcha, Shenachta Daatila. Amar ahorita nos trae varios pesukim, este es uno de ellos, de Yehezkel, que no son entendibles y los explica. El que acabamos de leer ahorita es en Yehezkel 45:18. Está escrito que así dijo Hashem, Barrishon, ¿qué es Barrishon? ¿Cuál es el mes? Barrishon, el primer mes, Nisan. Behad Hodesh, el primer día, o sea, el 1 de Nisan. Tomarás un par ben bakar, que es pan ben bakar, toro joven, ¿sí? Tamim, sin defectos. Vejiteta et amigdash, ¿qué es jiteta? Lenguaje de hatat, o sea, más que este corbán se traía como ¿qué? Como hatat. Dice la Gemara, pero un segundo, o sea, que este par que se trajo en Rosh Chodesh Nisan, se venía como ¿qué? Como hatat, pero no me cuadra, porque eso que los toros jóvenes que se traen en Rosh Chodesh, ¿sí? Son que Shenea Parim son dos, dijimos que no es Meaké, pero son dos para qué? Para Musar Rosh Chodesh, para Olá, no para Hatat. Dice Rabbi Yohanan, este versículo no lo entendemos, para que no contradizca la Torah, porque la Torah dice otra vez que los dos toros son para qué? Para Olá, y aquí dice que agarras un toro, ¿para qué? Para Hatat, digamos que uno porque no Meaké, listo. Pero Hatat, ¿qué Hatat? Entonces Rabbi Yohanan responde que efectivamente para allá este pasuk, para que no contradizca la Torah, no sabemos cómo explicarlo. Y Eliyahu Naví va a venir a explicarlo cuando venga. Sin embargo, Rabashé dice, no, yo te lo puedo explicar. No soy Eliyahu Naví, pero yo te lo puedo explicar, dice Rabashé. Si aquí está hablando sobre la profecía de la inauguración del segundo templo, el segundo Bet HaMikdash. Y nos enseña que las ofrendas de inauguración que se hicieron en la época de Ezra, o sea, en el segundo Bet HaMikdash, fueron similares a las ofrendas que se hicieron en la época de Moshe Rabbeinu, muy bien. Y en el octavo día de la inauguración de Moshe, ¿qué era qué? El octavo día de la inauguración era qué día? Rosh Chodesh Nisan, muy bien, que se trajo Egel Ben Bakar, un toro joven para Hatat. Por eso aquí también, en los días de inauguración del Bet HaMikdash Sheni, en el primero de Nisan, también, que era la misma fecha, también se trajo un par para Hatat. Y efectivamente una verdad que dice estas dos opiniones. Rabbi Yudá dice que esto no se entiende y Eliyahu Naví lo va a explicar. Y Rabbi Yosé dice que yo te lo explico, que esto es la inauguración del segundo Bet HaMikdash, que se hizo similar a la inauguración del Mishkan, del tabernáculo de Moshe. Otro pasuk con Nevelá, tres familias fue una pena de Yehulá Kohanim, Kohanim de lo Yehulá Israel Achle, Amar Bihanan para Shazo Eliyahu Atid lo Sharabina, Amar Kohanim Israel Etzak, Data Jamina Ilvei Shterem Elikale Gabayu, Tishteina Nevelá Utrefa, Kamash Baran. Otro pasuk en Yehezkel 44:31 dice: toda Nevelá y trefa, ya sea del ave o del animal, no podrán comer los kohanim. ¿Qué es nevelá otra vez? Cuando muere un animal sin shejitá. Trefa es cuando tiene shejitá, pero tiene un defecto interno que va a seguro morir. Se nevelá y trefa del ave o del animal, no podrán comer los kohanim. Mashma. Kohanim no pueden, pero un Israel sí puede, como no existe. Como un Israel tampoco puede comer nevelá y trefa, no puede ser. Dice la Gemara dos respuestas. Rabbi Yohanan dice, no hay cómo explicar esto. No una respuesta, de hecho. Rabbi Yohanan dice, mira, no, cuando Eliyahu Naví venga, él no lo va a explicar. Segunda rabina dice, no, el Hidush es kohanim. Uno hubiese pensado que ya que los kohanim pueden comer el pollo cuando se le hace melika, ¿sí? Hatataof, que de cierta forma cuando tú le haces melika un of de julín es nevelá y terefa. Nevelá y terefa, porque por atrás le das, antes de que se muera ya sí, es nevelá y terefa. Sin shejitá, por eso es nevelá, y terefa porque antes de morir ya es terefa. Sí, no vamos a entrar ahorita en detalles, pero es nevelá y terefa, y lo pueden comer. Entonces uno hubiese pensado que ya que se les permitió ese, pues se le permite cualquier nivel de terefa a ellos. Kamashwana, por eso nos enseña el pasú que también para los kohanim está prohibido. No es que es kohanim sí, Israel no. El Hitush es que kohanim está prohibido, aún así que tienen algo similar permitido. Próximo pasuk para explicar en Yehezkel. Vejenta sebe shiva chodesh meish shogeu mipete vejipartem et habait. Shiva amar Yohanan lo shiva shevatim shechetov api she'en ruba shel kaal chodesh. אם חידשו ואמרו חלם מותר ומאישו גם מפתי מלמד שחייבים אלא האלם דבר אם שיגת מעשה. Otro pasuk en Yehezkel es el siguiente. Dos pesukim posterior al que mencionamos antes en Yehezkel 45:18, que mencionamos antes, Barishon mejada jodesh tikach par ben bakar también vejitetat amigdash, que el primero del primer mes, o sea, el primer mes se agarra un toro joven para hatat, ¿sí? Sí, así explicamos. Después, dos pesukim después, o sea, en el versículo 20 dice, Vejenta hace Beshiv'a bajodesh mei shogeu mipete vijipartem et habait. Así harás el séptimo del mes, así traducción literal, mei shogeh, de una persona involuntaria, shogesh, de shogeg, umipeti, que es mipeti ignorante, y así expiarás la casa, el Bet HaMikdash, de la tumá que había. ¿Sí? Ahorita, la Gemara entiende que pshuto, este es el pshat, como acabamos de más o menos traducir,
que en este día, ¿qué día? El séptimo día del mes, tienes que traer un korban hatat para expiar el pecado para expiar el pecado de Tumá, que fue causado por una persona involuntariamente y también ignorante. Pero si es así, no me cuadra, porque no encontramos ningún hatat que hay que traer el 7 de Nisan. ¿Qué tiene que ver eso con el 7 de Nisan? Por eso la Gemara expone y explica que cuando dice Shiv'a, se refiere a 7 tribus que pecaron. Se refiere para el Endavar Shetzibur. Cuando el Bedín dice una orden y a base del Bedín todo el mundo peca. Necesitas que mayoría. Que se recuerda mismo anteriormente. Si necesitas mayoría en cantidad o en tribus. Llegamos a una opinión que 7 tribus ya es mayoría. Aunque no tengas, con 7 tribus, que es mayoría de tribus, aunque no tengas mayoría de personas, de población, ya se tiene que traer para el Tzibur. Y por eso dice Shiva. Cuando hay Shiva, o sea, cuando hay Shiva, ¿qué? ¿Qué es Shiva? 7 tribus, no Shiva la Jodesh. Shiva, sí hay que traer para el. ¿Y qué es Jodesh? ¿Qué es la palabra Jodesh? Ahí dice, el Pasuk dice, Shiva ba Jodesh. No, ba Jodesh no viene de mes, no viene del lenguaje mes, sino viene de novedad. O sea, refiriéndose cuando el Bedín innovó algo y dictaminó algo nuevo y a base de eso pecaron, ¿sí? Hay que traer, por ejemplo, que obviamente equivocamente, que dijeron que este cebo está permitido, ¿sí? Ahí es que decimos que hay que traer para el Endavar Tzibur. Entonces tiene que ser que el Bedín dijo algo equívoco, ¿sí? Y después cuando dice Pasuk, mi shoge mi peti, ¿qué se refiere? Que shoge, peti, ignorante es para el Emdavar, que se les olvidó, y Shoge, y Shoge, que fue Shoge, que la gente efectivamente pecó, a base del Bedín, Shoge, y no sabían que estaba prohibido. Se necesitan cumplir 2 condiciones para esto. Se necesita que el Bedín dictamine equívocamente, ¿sí? Que eso es mi peti, ignorante, o sea, que se le olvide la halajá, ¿sí? Y la segunda es que la gente lo haga Beshokek involuntariamente a base del Bedín para poder traer este Shpagre. O sea que este pasuk está hablando en otra cosa completamente y no está hablando en absoluto en Hatat, que se trae el séptimo día de Nisan. Por lo tanto, se entiende perfectamente. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav Zahur, Oto Ishleto, Vejaina Ben Hizkiah, Shomo Shelimaleh, Uniknaz, Sefer Yehezkel, Sheyu de Barav, Sotrim Divrei Torah, Maasa Ela, Shalosh Mot, Garbeshem, Viashav Aliyahu de Rasho. Dice la Gemara, será recordado para bien esta persona. ¿Qué persona? Hanina ben Hizkiah, que si no hubiese sido por él, hubiésemos enterrado el libro de Yehezkel. ¿Por qué? Porque las pesukim de Yehezkel, las palabras de Yehezkel, parecían que contradecían, como vimos ahorita varios ejemplos, las palabras de la Torá. Entonces había que enterrarlo, porque ¿qué hizo él? Agarró 300 litros de aceite para poder encender velas, para que pueda estudiar todas las noches, y así estuvo estudiando los dos y explicando y exponiendo que para que no haya contradicción, y de esa forma respondió todas las preguntas que había sobre Sefer Yehezkel, y así evitó que se entierre, que se le haga geniza. Seguimos. Amar Rabbi Shimon, Imayula en Parim, Merubim, Bejule, Taun Rabbanan, Veefala Par, Veefala Ail, Yasemin Habela, Kevasim, Kashet, Sigado, Shemen Hin la Efa, Amar Rabbi Shimon, Jimidat Parim, Veelim Ahati, Ela, Sheimayula em Parim, Merubim, Veoela em Nesachim, Yaviu Parejat Nesachab, Yaviu Kulam, Vero Nesachim, Veimayula em, Elim Merubim, Veoela em, Efatam, Yaviu Ailejad, Efatov, Velo Ikrevu Kulam, Velo Efot. Mencionamos al final de la Mishnah la opinión de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice que vamos a decir que uno tiene que traer 7 parim, ¿sí? En ciertos momentos tiene que traer 7 parim, ¿sí? O 2 parim, lo que sea, digamos más cantidad de uno. Pero tienes dinero, ahorita con los parim vienen también que nesajim, libaciones. Pero no tienes dinero, no puedes traer todos los parim y todos los nesajim. Entonces nos dice la Mishnah, en vez de traer todos los parim sin nesajim, mejor traer un par con sus nesajim pertinentes. Así dice Rabbi Shimon. ¿Cuál es la fuente de la opinión de Rabbi Shimon? La Gemara trae una baraita, un pasuk en Yehezkel 46:7. Dice el pasuk así: Veefala par, veefala ail. Efa se refiere a lo que viene con el korban, la minja, ¿sí? O sea, para el par y para el ail se menciona la misma medida. Efa la par, efa la ail, ¿sí? Y hace minja, la que basim, kashet ha sido shemen y la efa. Pregunta Rabbi Shimon un segundo, pero elim y parim tienen diferentes medidas de la minja. Sí, no es la misma, porque dice efa y los dos. Tenemos que decir, cuando dice efa, no se refiere a la medida específica, no se refiere, a una medida exacta igual, porque no es igual para los dos, sino se refiere a la medida pertinente de cada uno. ¿Cuánto es para este y para este? ¿Sí? ¿Qué te viene a decir? El pasuk te viene a enseñar que si tienes varios parim y no tienes suficiente para también traer con ellos que los nesajim, o sea, tienes posibilidad de traer varios parim, pero no también los nesajim, es mejor traer un par con su medida pertinente
y un ail con su medida pertinente. Eso es lo que deben decir el pasuk. Efa la parve, efa la ail. No está hablando de efa, la misma medida exacta para los dos, porque son diferentes. Pero con su medida tienes que traer el par de minja. Y con su medida tienes que traer. O sea, cada uno tiene que traer y es mejor traer eso que traer varios animales. Seguimos. Dice la Mishnah. Apar de alim ve'akevasim ve'asair en me'akvim et alechem velo alechem me'akvam. Alechem me'akev et akevasim ven akevasim me'akvim et alechem. Dire Rabbi Akiva. אמר רבי שמעון בן הנס, לא כי, אלא הכבשים מעכבים את הלחם, והלחם אינו מעכב הכבשים, שכן מצינו כשהיו ישראל במדבר 40 שנה, קרבו כבשים בלא לחם, אף כאן יקרבו כבשים בלא לחם. אמר רבי שמעון, הלכה כדברי בן הנס. אבל אין הטעם כדבריו, שכל האמור בחומש הפקודים, קרב המדבר, וכל האמור בתורת כהנים, אין קרב המדבר. משבאו לארץ, קרבו אלו ואלו. ובמה אני אומר שיקרבו כבשים בלא לחם, מפני שהכבשים מתירים את עצמם, ולא הלחם בלא כבשים, שאין לו מי יתירנו. אוקיי. Con los shte alechem que se traían Shavuot, ¿sí? Traían 3 tipos de korbanot adicionales. Con los 2 panes de Shavuot, 3 tipos de korbanot. Hola, para hola que se traía, un par. 2 carneros, ¿sí? Y 7 corderos. O sea, todo esto es para hola. Otra vez, 3 tipos de korbanot con shte alechem. ¿Cuáles son los 3 tipos de korbanot? Hola, hatat y shelamim. Para Olá se traía ¿qué? Un par, 2 carneros y 7 kebasim. Para Hatat, un sair para el Korban, para Hatat. Y para Shelamim, 2 kebasim, 2 corderos. Ok. De estos Korbanot, los más relacionados con el Shte Alechem, ¿cuáles eran? Los 2 kebasim de Shelamim. Con Shte Alechem se vendían 3 tipos. Olá, repito, Olá, Hatat y Shelamim. Para Olá era un par, 2 elim y 7 kebasim. Para Hatat, un sair. Y para Shelamim, 2 kebasim. Pero el más relacionado de todo eso es con el Shte Alechem. ¿Cuál era? El Shelamim, los 2 kebasim. Vamos a ver. Se nos dice la Mishnah lo siguiente. El toro, carneros y corderos de Korbanot Olá. Y el sair de Korban Hatat. Muy bien. En me'akvim et alechem. No impiden el cumplimiento del pan. Y el pan no impide el cumplimiento de ellos. O sea, que si no tienes posibilidad de traer los korbanot de Olá y de Hatat, ¿sí? Puedes traer los 2 panes sin ellos, ¿sí? Y si no tienes la posibilidad de traer los 2 panes, puedes traer la Olá y el Hatat sin ellos, ¿sí? Eso es respecto al tipo de Olá, a los korbanot de Olá y de Hatat que vienen con Shte Alechem. No me akvim zetze. Pero respecto a los Shelamim, nos dice la Mishnah, los Shte Alechem con sus Shelamim, o sea, con los 2 kebasim, ahí el Lechem sí impide el cumplimiento de los kebasim, pero los 2 kebasim de Shelamim no impiden el cumplimiento del pan. Así opina Rabbi Akiva. ¿Sí? Vamos a ver por qué es así en la Gemara. Se repito, según Rabbi Akiva, el pan con los Shelamim ahí es diferente. ¿Cómo es diferente? Según la opinión de Rabbi Akiva, el pan sí impide el cumplimiento del Shelamim, o sea, tienes que tener 2 panes. Si no tienes 2 panes no puedes hacer Shelamim, los 2 corderos de Shelamim. Pero si no tienes 2 corderos de Shelamim, no pasa nada con el pan. Así opina Rabbi Akiva. Rabbi Shimon ben Hanás dice no, al revés. Los kebasim me'akvim et alechem. Si no tienes los kebasim no puedes proceder con el pan, con los 2 panes. Pero el pan no impide el cumplimiento de los kebasim. Y si tienes los kebasim puedes proceder aunque no tengas los panes. ¿Y por qué? Él se explica porque encontramos que Ben Israel cuando estaba en el desierto, ¿cuánto tiempo estuvo en el desierto? En el desierto 40 años. Y ahí no había pan. Había animales, kebasim. Entonces había kebasim y no había pan. Vemos que se puede hacer kebasim sin pan, ¿sí? Y si algo impide es que el pan no se puede hacer sin los kebasim, ¿sí? Entonces aquí también los kebasim se pueden hacer sin pan. Así es la segunda opinión de Rabbi Shimon ben Hanás. Viene Rabbi Shimon, otra vez, la segunda opinión es Rabbi Shimon ben Hanás. La tercera opinión es Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ¿quién es Rabbi Shimon Stam? Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai dice, estoy de acuerdo con Ben Hanás, pero no por su razón. O sea, estoy de acuerdo con Ben Hanás que, otra vez, ¿cuál es su opinión? Que los kebasim son esenciales para el cumplimiento del pan, pero no el pan para los kebasim. Estoy de acuerdo con esa opinión, pero no por su razón. ¿Cuál era su razón? De que en Bamidbar se hacían kebasim y no se hacía pan. Dice, no, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito en Bamidbar, ¿sí? Todos los korbanot que están escritos en el libro de Bamidbar se hacían en el desierto. Y todo lo que está escrito en el Humash Vaikra no se hacían en el desierto. Entonces, cuando llegaron a Israel, se hacían los 2, los de Bamidbar y los de Vaikra. ¿Sí? Y entonces, si es así, ¿dónde está escrito los Shte Alechem estos? ¿Dónde está escrito los Shte Alechem? En Vaikra. Los korbanot de kebasim es en Vaikra. Entonces, si está escrito en Vaikra, no se hacían en el Midbar.
Entonces, si no se hacía en el Midbar, no se hacía. Entonces, ¿cuál es tu prueba? Por eso le pregunta a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Manás, tú me estás trayendo prueba que en el desierto no se hacía Shte Alechem y si se hacía que los Shte Kevasim de Shelamim. No, señor, no se hacía porque eso está escrito en Vaikra y Vaikra no se hacía en el desierto. Tú no tienes prueba allá. Pero sí estoy de acuerdo contigo que los Kevasim son los esenciales y si los tienes no hace falta pan, pero si tienes el pan, si necesitas los Kevasim, ¿por qué? Por otra razón. Porque los Kevasim tienen un permitidor. ¿Cuál es el permitidor de los Kevasim? La sangre. Permiten a los Kevasim. Pero el pan sin los Kevasim no tiene el pan permitidor porque no hay ninguna parte del pan que se coloca o se aplica sobre el Mizbeach. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara. Tanu Rabbanan. Veikravtem al halechem. Jova al halechem. Shiva Kevasim teimim. Afal pishen lechem. Mim ken matamud nomar al halechem. El amet שנתחייבו בכבשים. קודם שנתחייבו בלחם. דיבר רבי טרפון. יכול, הן הכבשים המורים כאן, הן הכבשים המורים בחומש הפקודים. אמרת, כשאתה מגיע אצל פרים ואלים, אינם הם. אלא הללו באים בגלל עצמם, והללו באים בגלל הלחם. נמצא מה שאמור בחומש הפקודים קרב במדבר, ומה שאמור בגלל התקדים לא קרב במדבר. ודין הפרים ואלים לאו הינו, הכבשים הינו, מדעני ישתנו, עננה מידי חרינה. ופרים ואלים, ממה ישתנו? דילמחי כאמר החמנה, איבאי פר ושני אלים לקרב, איבאו שני פרים והאיל אחד לקרב, מדשתי ניסינה שמינה החרינה נינהו. אוקיי. La Gemara nos trae una baraita que nos habla sobre los Shte Alechem con los korbanot que vienen con él. ¿Sí? Ok. Después de que el pasuk nos menciona en la Torah que hay que traer que Shte Alechem en Shavuot, ¿sí? Nos dice el pasuk Veikravtem al halechem. Después nos empieza a hablar de los korbanot que tiene que traer, Veikravtem korbanot, al halechem, sobre el pan. De esta palabra mashma que estos korbanot se pueden traer únicamente cuando vienes con pan. Muy bien, pero por otro lado dice después dice Shiva Kevasim Temimim. Mashma que puedes traer los Shiva Kevasim inclusive que no tienes que el pan, ¿sí? ¿Qué significa el halechem? Sino para enseñarte que toda la obligación que Bnei Israel tenían en traer los kevasim y el resto de los korbanot balejaim que vienen con los Shte Alechem, si es únicamente es únicamente cuando ya empezó la obligación de Shte Alechem. Pero previo a la obligación de Shte Alechem todavía no había obligación de eso. O sea, no que uno impida al otro, pero es más que todo para enseñarte que cuando había obligación de traer los korbanot de Shte Alechem, los que vienen junto con Shte Alechem, son cuando había obligación de Shte Alechem. Cuando empezó, desde ese momento en adelante, ahí es cuando recayó la obligación de traer también la obligación de traer esos animales. Uno hubiese pensado que así dice Rabbi Tarfon, sigue la vareta y dice, uno hubiese pensado que los kevasim que están escritos en donde estamos hablando de los Shte Alechem, que están escritos en Humash Vaikra, ¿sí? Son los mismos que están escritos en Humash Bamidbar, ¿sí? Recuerden, Bamidbar está escrito, ¿qué está escrito en Bamidbar respecto a Hag HaShavuot? Está escrito, recuerden bien, dos toros, un carnero, 7 corderos, ¿sí? Y un zair, ¿sí? Ahí está escrito en Bamidbar. Uno hubiese pensado que también cuando dicen Shte Alechem 7 corderos, ¿sí? Son los mismos de Vaikra, los mismos de Bamidbar, son los mismos, ¿sí? No puede ser, porque cuando llegamos a Parim en Amos está escrito 7 corderos. Yo hubiese pensado que es el mismo grupo, no son 7 y 7 que hay que traer en Shavuot, sino no es 7 de Vaikra y 7 de Bamidbar, total 14, sino son los mismos 7, un grupo de 7. Pero no puede ser, porque cuando llegamos, uno hubiese pensado que es el mismo, Bamidbar y Vaikra, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los toros y a los carneros, vemos que no son los mismos, ¿sí? Porque en Humash Vaikra, el pasuk te dice cuántos toros tienes que traer. En Humash Vaikra, un toro y 2 carneros. En Humash Bamidbar dice al revés, 2 toros y un carnero. Entonces significa que no es lo mismo y seguro son 2 grupos diferentes. Y cuando dice 7 y 7, y respecto a los corderos también, pues cuando dice 7 y 7, no es un grupo, sino son 7 y 7, total 14. Dice la Gemara Sale, que todo lo que está escrito en Humash Bamidbar se hacía en el desierto, y lo que está escrito en Torat Kohanim no se hacía en el desierto porque todavía no había la obligación de Shte Alechem, como dijimos que cuando hay Shte Alechem, como dijo Rabbi Tarfon. Mira, me pregunta sobre lo que dice la baraita. Dice un segundo. Entiendo que los parim y los elim de Vaikra y Bamidbar son diferentes, porque repito, porque en Vaikra se menciona un par y 2 elim. Y en Bamidbar se menciona 2 parim y un ain. Entonces seguro son diferentes. Pero ¿quién te dijo que los Shiva Kevasim, que en ambos, en Bamidbar y en Vaikra se menciona 7, puede ser que ambos son el mismo grupo? Dice la Gemara, no. Porque el hecho que hay diferencia, en el mismo pasuk se mencionan los otros korbanot, y hay diferencia en parim y elim, pues también en Shiva Kevasim tiene que haber diferencia, que es otro grupo. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿quién te dijo que parim y elim sí se cambian?
O sea, hasta ahorita entendimos que el hecho que Parim y Elim están diferentes, que son diferentes grupos, son diferentes obligaciones, diferentes cosas. ¿Por qué se cambia? Porque dijimos, porque un pasuk en Vaikra dice un par y dos Elim, y en Bamidbar dice dos Parim y un Ail. No, puede ser que el pasuk lo que está diciendo es el mismo grupo. Tienes dos opciones, puedes traer un par o dos Elim, o un Ail y dos Parim. O sea, no es que son dos grupos, puede ser que dice, no, porque el orden en el cual fue dicho fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque en Vaikra se menciona primero los Kebasim, después el par y después los Elim. A diferencia de Bamidbar se menciona dos Parim, dos Ail y al final Kebasim. El hecho que el orden se alteró, que el orden es diferente, que al final se mencionó los Shiva Kebasim, significa que no son los mismos Korbanot de un Humash que otro y son efectivamente hay que traer los dos mencionados, todos los mencionados en ambos libros. Seguimos. Aléjeme a Kevet a Kebasim. Maita Amad Rabbi Akiva Gamar Yehiyu mitihiyena Malealan Lechem Afkan Lechem Ubenanas Gamar Yehiyu Malealan Kevasim Afkan Kevasim Ubenanas Naminelef mitihiyena Malealan Lechem Afkan Lechem Danim Yehiyu Vendanim Yehiyu mitihiyena Main Afkamina Tana Debe Rabbi Ishmael Beshava Kohen Uba Kohen Zoshiva Zeobia Hani Mileja de Leika de Mile Avaleja de Leika de Mile Midamile Alfinan Rabbi Akiva Namile Fiyu Mihiyu Danim Davar Shematana la Kohen Davar Shematana la Kohen la Pukani de Olodinu Vibaitem Abikra Gufeka Miflegi Kodesh Yiu la Shem la Kohen Rabbi Akiva Savar Ezeu Davar Shekulo la Kohen Veomer Zelechem Ubenanas Miketiv Kodesh Yiu la Kohen Kodesh Yiu la Shem la Kohen Ketiv Ezeu Davar Shemikzato la Shem Umikzato la Kohen Veomer Elu Kevasim Rabbi Akiva Miketiv Kodesh Yiu la Shem ve la Kohen la Shem la Kohen Ketiv que de Rabuná, de Amar Rabuná, que Nao Hashem Unetano la Kohen. Ok. Viene la continuación de la Mishnah. Mencionamos que, según Rabbi Akiva, Mahloket, ¿sí? Según Rabbi Akiva, el lechem, el pan, no nos confundamos, el pan, los tealechem, estamos hablando con los tealechem en relación a los shelamim de él, a los dos kebasim. El pan es esencial para los kebasim, pero los kebasim de shelamim no son esenciales para el pan, según Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Benanás dice al revés. Los kebasim son esenciales para el pan, pero el pan no es esencial para los kebasim. ¿Cuál es la fuente de Rabbi Akiva? ¿En qué se basa Rabbi Akiva para decirnos que el pan me aqueva a los kebasim no me aqueva al pan? Dice, no, te voy a explicar. Que es de la Shabbat. Está escrito Yehiyu en el pasuk 20, recuerden los pesukim, el pasuk Benifa Kohen Otam al Shena Kebasim Kodesh Yehiyu la Kohen, refiriéndose a los kebasim, y está escrito la palabra Tiyen en el pasuk 17, Moshe Techem Taviu Lechem Tenufa, Tiyen respecto al pan, que es de la Shabbat. De la misma manera que ahí en el pasuk 17 dice Tiyen, cuando dice Tiyena se refiere al pan, pues aquí cuando dice pasuk en el 20, la palabra Yehiyu también se refiere al pan. O sea, cuando dice respecto, otra vez, de la misma manera que cuando dice en pasuk 17 Tiyena refiriéndose al pan, también cuando dice Yehiyu en el pasuk Hav respecto a los kebasim se refiere al pan. Se nos está diciendo Shene kebasim kodesh Yehiyu, que tienen que estar los panes presentes. Por eso Rabbi Akiva aprende de aquí que el pan es esencial y los kebasim no son esenciales. Por lo tanto, por otro lado, Benanás dice al revés. Nos hacemos que Shabbat del pasuk 20 que dice Yehiyu al pasuk 18. ¿Sí? De la misma manera que en el pasuk 18 cuando dice Yehiyu incluye kebasim, también en el pasuk 20 cuando dice Yehiyu respecto a los kebasim se refiere a los kebasim. Esos son esenciales, pero el pan no es esencial según Benanás. Pregunta la Gemara, bueno, ¿y Benanás por qué no aprende de que es de la Shabbat de Tiyena, ¿sí? Como Rabbi Akiva? Y diga que de la misma manera que Tiyena es el pan, también aquí en el pasuk 20 que habla sobre los kebasim, también es el pan, para decirnos que el pan es esencial. Dice, no, porque prefiero hacerte una que es de la Shabbat, Yehiyu, así se ven, ¿sí? Yu, que es el pasuk 20, pasuk 18, en vez de Yutiyena, que no obstante es el mismo verbo, la misma idea, pero es diferente palabra. Dice, pero no me cuadra, porque no es verdad eso, porque Rabbi Ishmael dijo que podemos hacer que sea Shabbat inclusive del concepto del Shava Kohen, Uba Kohen, son diferentes palabras, pero ya que la explicación es la misma, que vino y va, es la misma idea, se puede hacer que sea Shabbat, entonces aquí también. Y Yutiyena, dice la hermana, sí, definitivamente puedes hacerlo, pero cuando tengo dos opciones, una exacta, y otra que es de la Shabbat de Yutiyena, prefiero hacerla exacta. Ahorita le habrá pregunta para Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice Yutiyena. Y de ahí aprende que los panes son esenciales. ¿Sí? Aprende el pasuk 20 con el pasuk 17. ¿Sí? ¿Por qué no aprende de Yu 20, 18? ¿Sí? Dice no, porque yo prefiero cuando hacerte un de la Shabbat, hacerte un de la Shabbat de dos lados, que ambos son cosas que se les regala al Cohen. De otra cosa que se les regala al Cohen. A diferencia de los korbanot en pasuk 18, que ahí se menciona los korbanot Olá, que en Olá no hay nada que se le regala al Cohen, sino todo es Kalil. Otra explicación para la discusión es que ellos discuten en la explicación, no hay que llegar a la Shabbat, en la explicación del propio pasuk 20, que es donde dice los dos kebasim, Kodesh Yiu Lashem la Kohen, que dice Kodesh Yiu Lashem la Kohen. Rabbi Akiva dice que es algo que va para el Kohen, completo para el Kohen, que es los dos lechem.
Por eso se refiere a que tiene que estar el lejem, y el lejem es meakev. Sin embargo, Menaz dice, no está escrito Kodesh Yu la Kohen, dice Kodesh Yu la Shem la Kohen. Mashma que es algo, está hablando sobre algo que es parte para Shem y parte para el Kohen. ¿Qué es eso? El pan todo es para el Kohen. Eso es que los kebasim. Los kebasim son los esenciales. Y Rabbi Akiva te va a responder, que está escrito la Shem la Kohen. Dice, no está escrito la Shem ve la Kohen, está escrito la Shem la Kohen, para decirte que ¿qué? Como dice Rabuna, que todo es para el Kohen, pero cómo no es que el Kohen se lo merece, sino va para Shem y de Shem se le da al Kohen. Entonces por eso es la manera como un poquito más, Amar Rabbi Yohanan, Akol modim sheimus kekus de las de shemeakim desde veis de uzika shelahem shechita. Ahorita Rabbi Yohanan nos dice, y con esto culminamos, que todos están de acuerdo, ¿sí? Todos están de acuerdo en la Mishnah, ya sea Rabbi Akiva, ya sea Rabbi Shimon ben Anás, que cuando ya hubo una unión entre los Tealejem y los Kebasim, que se traen con el de Shelamim, si ya hubo una unión y después se perdió uno de ellos, quien sea, ahí es meakev uno al otro. ¿Qué es unión? ¿Qué es unión? Cuando se dice la shechita. Si se hace la shechita de los dos Kebasim, estaba el pan ahí y después se perdió uno de los dos, ahí ya sí es meakev según todas las opiniones. Todo el mahloket es previo a la unión, previo a la zika. Pero en la zika de mahloket, ¿qué es lo que es meakev? Si el pan o los Kebasim, mahloket. Pero cuando ya está la unión, ambos son meakev. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.